Fue en 2011 cuando nos cambiamos a la casa de Rahue Alto. Sentí que por fin las cosas se estaban ordenando. No recuerdo mucho de la mudanza, tal vez porque gran parte se hizo mientras yo estaba en el colegio. Ahí fue cuando comenzamos a ver a la pareja de mi mamá mucho más seguido. No hablaba demasiado, pero siempre estaba presente. Días antes del cumpleaños de mi hermana pequeña, recuerdo que mi mamá andaba con un papel en la mano. Cada vez que lo miraba, sonreía y le decía gracias. Mucho tiempo después, entendí por qué. Mi mamá hablaba mucho de la casa, se sentía feliz. Repetía que ahora sí nos íbamos a quedar ahí. Ese año fue una normalidad extraña. Nada se sentía tan terrible como antes, pero tampoco nadie me había escuchado realmente. Nadie sabía lo que yo guardaba, ni las cosas que pensaba cuando estaba sola. Poco después, a principios del 2012, supimos que mi mamá estaba embarazada otra vez. Recuerdo que en ese tiempo había mucho movimiento, conversaciones de adultos, trámites y papeles que yo no entendía bien, pero que me hacían sentir que estábamos formando una familia. Mientras mi mamá estaba embarazada, su pareja estuvo siempre presente. Se preocupaba mucho por ella y estaba constantemente pendiente de la casa y de nosotras. Con el tiempo, empezó a sentirse natural que estuviera ahí. A veces le decíamos papá casi sin pensarlo, y después simplemente comenzó a salirnos así. Después de que nació mi hermana menor, ellos se casaron. Y aunque hoy me cuesta explicarlo, recuerdo lo que sentí al ver a mi mamá casarse. Son esos sentimientos que para muchas personas parecen normales, pero que para mí eran completamente nuevos. Recuerdo esos años como una etapa tranquila, o al menos tranquila comparada con todo lo anterior. Había rutina, yo iba al colegio y volvía rápido a la casa y ayudaba a cuidar a mis hermanas mientras mi mamá trabajaba. Cuando tenía 14 años, empecé a trabajar durante el verano. Mientras muchas de mis amigas descansaban o salían, yo sentía que tenía que ayudar en la casa. Mi mamá decía que yo debía apoyarla, que era mi obligación aportar. Y en ese tiempo, yo realmente creía que debía hacerlo para mantener la tranquilidad. No lo cuestionaba mucho. Mi vida empezó a girar en torno a estudiar, volver a la casa, cuidar a mis hermanas y tratar de hacer las cosas bien. Mientras más crecía, más responsabilidades sentía que tenía, pero en ese tiempo no pensaba que fuera algo extraño. Solo sentía que ese era mi lugar dentro de la casa, como si esa fuera la cuota que tenía que pagar para mantener la paz. En esos años, yo todavía iba atrasada en el colegio. Durante mucho tiempo, pensé que era porque no era lo suficientemente inteligente, pero años después, al ordenar documentos y revisar mis registros escolares, entendí que muchas cosas habían pasado cuando era muy pequeña y que mi mente simplemente nunca logró ordenar bien esa etapa. Aún así, aprender nunca fue difícil para mí. Recuerdo concursos de deletreo, diplomas por lectura y actividades del colegio donde participaba ayudando o bailando en presentaciones. También recuerdo que me gustaba mucho estudiar. No era difícil. Sentía que dentro de los libros todo podía lograr. Lo más lindo de estos años fue mi licenciatura de octavo básico. Ese día me sentía feliz. Mi mamá y su esposo subieron juntos cuando me entregaron el diploma. Y recuerdo
que su esposo me dijo que estaba orgulloso de mí. Creo que fue una de las primeras veces que sentí algo parecido a tener un papá. Después me regaló unos audífonos rosados que usé hasta que se rompieron. Todo eso fue antes de comenzar a trabajar en el verano. Mi mamá, en cambio, solo dijo que estudiar era lo que me correspondía hacer. Y aunque parezca algo pequeño, creo que desde ahí se quedó muy dentro la idea de querer lograr algún día que ella estuviera orgullosa de mí. Hay recuerdos simples que todavía siguen muy claros en mi cabeza. Antes de ir al colegio, mi mamá me peinaba. Me hacía trenzas o colas de caballo muy tirantes. Cuando llegaba al colegio me soltaba el pelo y antes de volver trataba de peinarme igual otra vez. Porque si yo llegaba despeinada, ella se enojaba mucho y me decía que me llenaría de piojos. Recuerdo también que un tiempo tuve piojos y que un día, estando en el campo, mi mamá me sentó en una silla y me cortó el pelo. Yo lloraba y le pedía que no lo hiciera porque tenía el pelo muy largo, pero igual lo cortó. Después me mostró el pelo que había quedado en sus manos y me dijo que así se solucionaría el problema. Recuerdo haber salido sola a llorar hacia una arboleda que había detrás de la casa. En esos años también comenzaron más discusiones dentro de la casa. Mi mamá gritaba mucho cuando se enojaba y repetía siempre que esa era su casa, que ella mandaba. Cuando eso pasaba, mis hermanas se escondían en sus piezas. La más pequeña, al ser todavía una bebé, no reaccionaba mucho, solo se quedaba quieta mirando desde su cuna. Afortunadamente, todavía no tenía la capacidad de entender lo que estaba pasando. Y yo solo intentaba evitar problemas o hacer las cosas bien para que mi mamá no se enojara más. Su esposo no hacía ni decía nada, solo estaba ahí. Quizás por eso mi mente nunca logró asociarlo a los momentos feos de la casa. Y con el tiempo, empecé a sentir que ya no tenía mucho espacio para equivocarme. Sentía que incluso no tenía un espacio solo porque sí en la casa. También recuerdo que una de mis hermanas comenzó a mostrarse agresiva con mi bebé. Había momentos en que se comportaba de forma muy violenta o irracional, y yo notaba a mi bebé incómoda o inquieta cerca de ella, aunque en ese tiempo mi mente no sabía cómo interpretar esas cosas. Mi mamá decía que eran cosas de niñas, que ya creciendo se le iba a pasar. Y creo que en ese momento nadie entendía realmente lo que estaba ocurriendo dentro de la casa, o al menos nadie hablaba de eso. Mucho tiempo después, comencé a entender que muchas situaciones que parecían normales para nosotros, en realidad no lo eran, aunque en ese tiempo yo no podía hablar de nada de eso. Lo que pasaba dentro de la casa se quedaba dentro de la casa. Y mientras todo seguía avanzando, yo sentía que poco a poco me iba apagando por dentro, aunque no había nadie a quien pudiera decírselo. Mientras fui creciendo, también comenzaron más discusiones conmigo. Yo quería salir, tener algo de independencia. Pololeaba a escondidas, pero mi vida seguía siendo el colegio, la casa, cuidar a mis hermanas y tener que trabajar cada vez que había la oportunidad de hacerlo. Cuando terminé octavo básico, comenzó todo el tema de las postulaciones al liceo. Mi mamá quería que entrara a un premilitar y yo no quería ir,
Yo quería estudiar salud. No sabía bien cómo explicarlo en ese tiempo, pero la idea me hacía sentir atrapada, como que mis capacidades y gustos estaban limitados por lo que ella quería. Sentía que mi vida no me pertenecía. Recuerdo que en las pruebas físicas casi no hice nada porque esperaba que me rechazaran. También respondí cosas absurdas en la evaluación psicológica porque quería que pensaran que estaba loca o que no servía para estar ahí. Pero aún así quedé. En la entrevista con el comandante se hablaba de disciplina, de obedecer y de cómo ahí quebraban el espíritu rebelde de los jóvenes para convertirlos en personas correctas. Recuerdo a mi mamá diciendo que eso era justamente lo que quería para mí, sin saber que yo no era rebelde. Solo quería que alguien me escuchara. Después de una pelea muy fuerte, sentí tantas ganas de escapar que terminé intentando hacerlo de verdad. Recuerdo que fue poco después de que Ámbar decidió irse. Ámbar era alguien que se sentía como si fuera una parte de mí. Yo quería ir a dejar flores a su tumba y mi mamá no me dejó. Discutimos y después ella entró a mi pieza y me dijo que me enviaría a un internado. Incluso me mostró una foto del lugar y dijo que al día siguiente me iría después del liceo. Esa noche sentí mucho miedo, también desesperación. El closet volvió a mi cabeza y no sé cómo explicarlo, pero sentía que otra vez querrían encerrarme en un lugar oscuro donde nadie me iba a poder escuchar. Cuando todos se quedaron dormidos, llamé a mi pololo y le pedí que nos fuéramos de Osorno. Al día siguiente, salí con el uniforme del liceo y ropa escondida en la mochila. En mi cabeza había una ilusión. Mi pololo jamás me hizo daño, ni insinuó nada extraño, y por un momento sentí algo parecido a un respiro, como si por fin pudiera alejarme de todo. Pero solo alcancé a estar una noche fuera antes de que Carabineros nos encontrara. Cuando volví a casa, mi mamá lloró delante de ellos, pero después, cuando se fueron, me golpeó tan fuerte que durante días no pude sentarme bien. También me quitó el teléfono, y si no me equivoco, pasé casi un año completo sin poder usarlo. Mi mamá les decía a todos que mi pololo me había dañado. Me llevó a realizarme exámenes y a pasar por situaciones que me incomodaban mucho como mujer. También me obligó a declarar en su contra, y sentía que tenía que repetir frente a los demás que mi pololo era dañino. Nunca lo fue, pero no debía olvidar que no tenía derecho a pensar por mí misma, que solo debía callar y no decir la verdad. Y aunque hoy entiendo que mi pololo era mayor que yo, y quizás ese fue su único error, en ese tiempo me dolía mucho, porque dentro de todo lo que estaba viviendo, él siempre me respetó. Después de eso, no volví a verlo nunca más. Después de eso sentí que todo se volvió todavía más controlado. Sentí que nada se había olvidado realmente. Los traumas seguían ahí y volvieron como fantasmas a atormentarme. El miedo de ese encierro, la necesidad de saber de dónde venía se volvió insoportable. Durante un viaje, la verdad empezó a filtrarse entre gritos, bromas y nerviosismo, hasta que terminé frente a una puerta que nunca debí abrir. Allí, entre fotos viejas y silencios tensos, me contaron una historia que parecía sacada de una pesadilla. Una pareja joven que se amaba, un embarazo y el descubrimiento brutal de que compartían la misma sangre. Me dijeron que yo era el fruto de ese secreto, que mi origen
era un error de la naturaleza. Intenté buscar a mi papá, buscando quizás una pieza que me completara, pero no hay una imagen clara de ese encuentro en mi cabeza. Mi memoria decidió borrar el escenario y solo me dejó grabada una frase que se me quedó clavada como un puñal. Me dijo que yo era un aborto con patas y que él ya tenía una familia. No hubo rescate ni refugio, solo el eco de esas palabras y la certeza de que para el mundo de donde venía yo no debía existir. Aún así, seguí estudiando. Sentía que tenía que lograr algo para que mi mamá estuviera orgullosa de mí. Ese tiempo también fue el en que mi cuerpo empezó a rendirse. Entre cirugías y meses de yeso, mis días se volvieron una pesadilla constante, donde incluso estudiar se volvió un desafío oral. Mi mamá, lejos de ver mi esfuerzo, solo veía promedios insuficientes y me advertía que si fallaba, las consecuencias serían mías. En un intento desesperado por cambiar de aire, busqué mi propio traslado a otro liceo. Ella aceptó, pero con la condición de que yo misma consiguiera el uniforme. Lo hice. Por un momento, teñirme el pelo de rojo fue una pequeña chispa de rebeldía, un intento de ser como las demás, pero esa mancha de color terminó cortada por las reglas, dejándome otra vez con el pelo corto y el espíritu silenciado. Al final de ese año, mi cuerpo simplemente se detuvo. Una parálisis me sacó de todo, borrando meses de mi memoria en una neblina de terapias y silencio. La rehabilitación fue un proceso lento frente al espejo, intentando recuperar un rostro que sentía ajeno, mientras mi mamá me advertía que si no me esforzaba me quedaría rota para siempre. Recuperé la movilidad, pero el espejo siempre me devolvió una secuela que solo yo podía ver. A pesar de los dolores de espalda que ella minimizaba y de las primeras convulsiones que empezaron a sacudir mi cuerpo, en cuarto medio hubo destellos de luz. Fui reina en las alianzas. Bailé y reí con mis amigas en un viaje a Valdivia, intentando mantener una calma frágil para que mi cuerpo no me traicionara en público. Continué, seguí, porque sabía que había alguien mirándome, y cuando llegó el momento de elegir si dar el siguiente paso a la universidad o trabajar, mi mente fue clara. Y mi mamá lo dijo: no podrás, mejor trabaja. Pero algo en mí ya no aceptaba ese límite. Di las pruebas, hice mis prácticas y cuando llegaron los resultados, no esperé su permiso. Aunque psicología quedó en espera, me inscribí en fonoaudiología, sin saber bien qué era, solo sabiendo que era mío. Al llegar a casa con la matrícula en la mano, su respuesta fue la misma de siempre, que sería una pérdida de tiempo, pero esta vez sus palabras ya no pesaban lo mismo. Por primera vez, yo estaba eligiendo mi propia vida.